Estás viendo A Primera Hora, un programa pensado para ti. Estamos de vuelta con este su espacio A Primera Hora, aquí señores, a través de RNN, Canal 27, también a través de Lazo TV para YouTube. Agradecemos a nuestros amigos de Vega TV que retransmiten a nuestros queridísimos TV Quisqueya para toda la diáspora dominicana que nos ve a través de ustedes y su retransmisión. Como lo prometido es deuda, un panel importantísimo sobre medio ambiente con figuras conocedoras del tema. En el día de hoy tenemos a Paíno Abreu, quien es secretario de Medio Ambiente del partido Fuerza del Pueblo. Tenemos a David Arias, experto en economía ecológica y financiamiento climático. Y tenemos a Alfonso Ureña, secretario de Medio Ambiente del Partido de la Liberación Dominicana. Debemos hacer acotación de que nosotros, por asunto de pluralidad, invitamos también a la parte de Medio Ambiente del Partido Revolucionario Moderno, pero no del gobierno. O del gobierno también, del Ministerio de Medio Ambiente, pero no tuvimos respuestas positivas de cara a su participación en este panel. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Buenos días. Buenos días. Honrado. Qué bueno que están aquí, qué bueno que dijeron que sí a este Día Mundial de la Tierra, hablar de esto, que a pesar de que estamos en un año electoral, a 19 días es que estamos. No, a 28 días. 28 días, ¿no? ¿Estás seguro? Sí. Chequen bien. A 28 días de ese calendario y con tantas cosas en la palestra, ustedes dijeron que sí a hablar sobre el Día Mundial o el Día Internacional de la Tierra. Y yo quiero empezar preguntando, en este día, ¿cómo nos encuentra el Día Mundial o el Día Internacional de la Tierra? Sí, don Paíno. Bueno, si debo contestar esa pregunta, es mucho lo que habría que decir. No sé si tendremos todo el espacio necesario. En ese Día Mundial de la Tierra, nosotros que vivimos en la República Dominicana, país pequeño en tamaño, cabría más de 10.600 veces en el planeta si lo pusiéramos como territorio planetario. País pequeño, pero grande en términos de biodiversidad. Este es un país megadiverso, está entre las 25 áreas megadiversos del mundo por la cantidad de biodiversidad que tenemos en términos de fauna y de flora. De manera que es un lugar para defender, es una obligación de parte de los dominicanos defender el patrimonio natural de la nación de la manera que sea. Y por tanto, en este día es un día para recordar. Nosotros como Fuerza del Pueblo hemos pensado que tenemos que abrir un espacio de explicación y denuncia de los temas ambientales en el país hoy, en el Día Mundial de la Tierra. Por eso vamos a hacer una parada a las 10 de la mañana en el Parque Independencia para mostrarle al país las deficiencias ambientales que tiene el gobierno de Luis Abinader en prácticamente todas las áreas, especialmente en el tema de agua, donde no hay criterio político claro para la defensa de las cuencas, las zonas productoras de agua, de los ríos. No hay claridad en absolutamente ningún espacio de inversión para proteger el agua, y prácticamente en ninguno de los temas y sus sectores ambientales hay un plan de inversión pública que responda a las necesidades del país. Todo lo contrario, lo que vemos es intenciones malignas. Con el mismo tema del agua, hay un proyecto de ley de hace tiempo depositado en el Congreso, defendido por este gobierno, que tiene elementos de privatización de ese recurso, lo cual es contrario a la Constitución, lo cual es contrario a la ley, lo cual es contrario a un derecho humano ya reconocido por nuestro país y por las Naciones Unidas. De manera que hoy es un día para trabajar duro y explicar y recordar a los dominicanos que tenemos la obligación de defender este espacio insular, pequeño pero grande en términos de la existencia de todos los seres vivos. Sí. David. Muy buenos días, complacido y contento de estar aquí con ustedes y de intercambiar con ustedes y con su público y con los colegas. Antes de hablar de la tierra, tenemos que hablar nosotros tenemos que pensar en nuevos marcos.
Por eso está en evolución la llamada ciencia del sistema Tierra. Nosotros tenemos que ver nuestra Tierra, nuestro planeta, como un sistema donde coexisten otros subsistemas. Están los subsistemas naturales, están también los subsistemas geodinámicos y los subsistemas sociales, que incluye el subsistema económico y el subsistema social. Esto, voy a hacer un alto acá. Escuchamos mucho hablar del sistema económico como tal, pero de la perspectiva de la economía ecológica y de la ciencia de la tierra, la economía se visualiza como un subsistema dentro del sistema tierra. Esto es importante entenderlo porque gran parte de la problemática mundial, y ya iremos ya a nuestro caso específico de la República Dominicana, depende a esa concepción equivocada de creerse que la economía, con la famosa función de producción, donde se intercambian todos los factores, tierra, capital, trabajo, obvia la naturaleza y obvia que los recursos son finitos cuando estamos planteando un crecimiento infinito. Así como hablamos del sistema tierra, vámonos a un concepto que hemos manejado hace unos años, que es el sistema isla. No nos olvidemos que para la naturaleza no hay fronteras naturales. Y resulta que nosotros tenemos un sistema isla en crisis, muy correcto lo que decía el amigo Paino sobre nuestra biodiversidad. Nosotros tenemos un 44% de masa boscosa, 38 puntos y pico de bosque y 6 puntos tanto de sistemas agroforestales. Muy bien, somos megadiversos, pero tenemos un problema. Tenemos el problema de la parte occidental de la isla, que apenas tiene un 2% de cobertura boscosa. Así es. 2%. 2% aproximadamente. Nosotros vamos a tener conflictos. En los próximos años, a 2030, tenemos una población de total de la isla, 27 millones de personas, en apenas 77,000 kilómetros cuadrados. Ya ustedes pueden imaginar los conflictos por los recursos. Hacia el 2019, cuando estuvimos promoviendo el Pacto Verde por la Sostenibilidad, tuvimos una intervención frente a presidentes y miembros de altos funcionarios de partidos políticos en el foro de partidos, y le advertíamos, 2019, es decir, antes del COVID, le decíamos que los elementos de conflictividad futura en la isla van a ser por los recursos naturales. Y el primer problema que va a haber con Haití, nuestro vecino, va a ser por el agua. 2019 vaticinamos eso y miren lo que ha ocurrido. Total. Entonces, lo que sí le puedo decir es que eso, si no tenemos conciencia de que nuestra economía, nuestro desarrollo depende de los recursos naturales. En estos días el presidente Luis Abinader decía en una locución que si no hay recursos naturales, no hay desarrollo económico. Y es sencillo, poniendo un simple ejemplo, el turismo. El turismo viene a disfrutar del paisaje, de la vista, pero no hay paisaje bonito si hay ecosistema degradado. Un ecosistema degradado te daña el paisaje y cero turismo. Por poner un ejemplo, nos pasaríamos la mañana hablando de sectores y de ejemplos similares, pero hay que comenzar a cambiar el chip y de entender que esa interacción entre economía y medio ambiente, tanto a nivel local como a nivel global, debe de cambiar. Hay muchas discusiones desde el punto de vista de la economía ecológica, que es una transdisciplina, a diferencia de la economía ambiental, que es una subrama de la economía clásica, ¿no? Hay mucha interacción entre científicos preocupados por esta temática. Lo dejamos ahí para darle paso a nuestro amigo Alfonso y ampliar más adelante otros conceptos. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un honor estar aquí con ustedes, con su público, obviamente con estos panelistas que somos amigos ya de diferentes espacios propios de la defensa del medio ambiente. El Día Mundial de la Tierra nos encuentra en una situación altamente preocupante en la República Dominicana. Según el panel intergubernamental de cambio climático, los últimos 5 años han sido los más calurosos desde que se tiene data estadística de registro de promedio de temperatura anual.
y vaticinan que los próximos 7 serán aún más calurosos. En el reciente foro de Davos, que ustedes saben que se realiza el Foro Económico Mundial, en donde ellos determinan cuáles son los principales riesgos que van a tener en un plazo de 2 y 10 años, en la simulación que hacen a 10 años, de 2 problemas medioambientales que identifican al día de hoy, a 10 años, de cara a 10 años, van a ser 4 de 10 problemas, van a ser temas medioambientales. Entonces, hemos visto cómo ha habido de entre todas las organizaciones mundiales, para enfocar políticas públicas que vengan a básicamente constituir y preservar el medio ambiente. Las Naciones Unidas habla sobre restaurar los ecosistemas, y cuando vemos todo ese andamiaje de estructuras a nivel mundial, la pregunta que nos hacemos obligatoriamente es: ¿qué estamos haciendo aquí en República Dominicana? En República Dominicana han pasado diferentes iniciativas, de las cuales la última, que fue el diálogo por las reformas las diferentes reformas que abordó el Consejo Económico Social. Bueno, pues se dio algo muy interesante, donde el Partido de la Liberación Dominicana, cuando se habló de las reformas que se iban a discutir, pues fue el partido que levantó la bandera indicando que había que ver, si vamos a hablar de reforma, tiene que haber una mesa que hable sobre cambio climático y medio ambiente. En ese sentido, hicimos unos ejercicios bastante interesantes, que dicho sea de paso, el compañero Arias, se utilizó un documento base que el compañero Arias había constituido en el Congreso, que ya se hizo referencia, y bueno, ahí duramos por un plazo de un año, año y medio, en torno a 7 reuniones, todos los sectores políticos, sociales y privados, discutiendo cuáles eran los elementos importantes sobre la visión medioambiental que debía establecerse en la República Dominicana. Lamentablemente pasó el suceso con el ya fenecido exministro Jorge Mera. O sea, eso fue para el 2021. Pero 2021, 2022. Y la verdad es que ahí, y mis colegas pueden corroborar lo que voy a decir, ahí se estaba haciendo un ejercicio totalmente libre de intereses particulares. Así es. Los empresarios depusieron sus intereses, que ustedes saben que lo tienen. Sí. Los partidos políticos, nosotros como oposición, nos sentamos en ese lugar sin ningún tipo de interés partidario o más bien con un interés país. Y la verdad que es muy lamentable que al final, después de todo ese ejercicio que realizamos todos esos sectores, pues eso se haya dejado de lado. El gobierno al final optó por entresacar a algunas de las organizaciones ambientalistas, nos sacaron a todos los partidos políticos y firmaron un acuerdo con esos sectores en enero de este año en Palacio Nacional. Lo más lamentable de todo esto es que uno pudiera pensar de manera positiva que realmente se iban a lograr los propósitos que ahí se plasmaron. Sin embargo, hace apenas menos de un mes, el mismo sector ambientalista que se sentó con ellos a firmar, pues estaba acusando al gobierno precisamente de que el sistema de área protegida estaba totalmente degradado, de que todas las cosas que ellos se habían comprometido, nada de eso estaba en realización. Y es lo más lamentable cuando uno observa que hay políticas públicas que se pretenden realizar, pero a la hora de la ejecución, en el día a día, pues dista mucho de la realidad. Vemos a cada momento denuncias que se hacen virales, y lo último y lo más lamentable que fue el caso de Francisco Ortiz, que se opuso, tuvo que deponer su vida en riesgo y lamentablemente pues fue asesinado por estas mafias de granceras allá en el río Tireo, en Constanza. Entonces, este día es propicio para llamar la atención sobre realmente la efectividad de las políticas públicas que se están implementando aquí en la República Dominicana con la finalidad de preservar y restaurar los ecosistemas en la nación. Me gustaría Mira, hacer una cosita, como esta fue la parte introductoria para escucharlo, ahora vamos a hacerle un sinnúmero de preguntas, intentar que las respuestas sean cortas de 1 minuto para que tanto las del panel como algunas que estamos recibiendo puedan ser respondidas por ustedes. Tengo varias aquí, vamos a ver si hay muchas. Bueno, yo voy a hacer una pregunta tal vez un poco larga, porque he estado pendiente de lo que está pasando con las zonas protegidas de la República Dominicana, Lago Enriquillo, estamos hablando de las dunas de Baní, estamos hablando de otras zonas como
el jardín botánico, que Loreni hacía una denuncia de cómo se dragaba, ¿no?, en esa zona, que es una zona protegida. Estamos hablando también de cómo se talan árboles en diferentes ríos, arroyos de la República Dominicana, cómo se extrae también arena de sus ríos, cómo los ambientalistas ahora tienen una situación de vulnerabilidad y peligrosidad ante su vida. Y a mí me gustaría saber, en sentido amplio, ¿qué hacen los partidos políticos, qué hacen los ambientalistas de cara a todas estas situaciones? Porque al final me parece que hay un tema, y lo decía la semana pasada, yo tuve la oportunidad de conocer muchas de las especies de la República Dominicana que son endémicas y están desapareciendo, pero tal vez mis hijos no. Hay un tema de preservación para las futuras generaciones que estamos perdiendo de vista. Ahí la Balcázar de los Negros, yo soy de Asua, cómo todo ese ecosistema, cómo todos esos manglares están siendo dañados. ¿Qué hace falta en la República Dominicana para que se entienda por igual la importancia del medio ambiente? Por favor. Bueno, lo que a mí respecta, debería decir que no reconozco en este gobierno prácticamente ninguna política ambiental que haya sido eficiente para nada. En las áreas protegidas, por ejemplo, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas nunca antes había sido golpeado de la manera que lo ha sido en este gobierno. Si vemos, por ejemplo, la Loma Isabel de Torres comenzó a ser atacada, abriendo de trochas para instalar una carretera y a las pradas de alta tensión eléctrica. Los cerros de Chaccuey, en Dajabón, en los Negros de Asua no valió que se le informara al gobierno que no se debía violentar esa área protegida. Numerosos humedales y manglares, y todo ese bla bla y bla bla del gobierno con respecto a las áreas protegidas fundamentales de este país. Los haitises, por ejemplo, hicieron un amaraco, pero ahí está, el conuqueo de siempre está en los haitises, y los incendios solamente se apagan cuando llueve. Nunca antes había habido tantos incendios forestales en este país como en este gobierno. ¿Por qué? Porque llegaron y cancelaron a todos los bomberos forestales que tenían experiencia. En las áreas protegidas cancelaron a los guardaparques e instalaron activistas políticos que lo que hacen es cobrar, no saben de eso. No hay un sistema de guardabosques establecido. Entonces es un desastre por todos lados que se expresa. Bueno, Valle Nuevo, ahí está Valle Nuevo, lo mismo de siempre, que van a resolver, pero no resuelven nada. En el parque Sierra de Bauruco también. De manera que el sistema de áreas protegidas del país no ha tenido ninguna protección en este gobierno. Por ese lado, por el lado de las inversiones, se habla del Pacto Nacional del Agua. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Alguien conoce una inversión importante en una cuenca hidrográfica? ¿Dónde está el sistema de reforestación dominicano? ¿Qué han hecho? Nada. Anuncios, pero en la práctica no pueden presentar un solo bosque reforestado en este país. Es decir, cero inversión en los sistemas de área protegida, cero inversión en los sistemas de producción de agua del país, todo lo contrario, como decía el amigo Alfonso. Fíjense lo que está pasando con la extracción de agregados de los ríos. El presidente anuncia el 27 de febrero que se acabó la extracción de agregados de los ríos. Y ahí es que ha surgido una explotación y misericordia prácticamente en todo el territorio nacional, comenzando en Guayubín y terminando en Barahona, y de Barahona a Higüey. Bueno, realmente es un desastre generalizado que no ofrece perspectiva ninguna de solución para los problemas ambientales, y realmente uno se siente realmente consternado ante un gobierno que ha endeudado a este país a un nivel estratosférico de más de 32.000 millones de dólares, y no se ve esos recursos invertidos en lo que al país le conviene, que es la conservación de sus recursos naturales, de su biodiversidad, de sus ecosistemas, para que la economía de la que dependemos, ese turismo, pueda ser sostenible, para que la alimentación del pueblo dominicano pueda mantenerse sobre la base de producción nacional. Bueno, son tantas las cosas que habría que decir que realmente necesitaríamos varios programas como este para seguir. David. Sí, estuvimos en una visita
en Costa Rica. Costa Rica, como ustedes bien saben, es un ejemplo, un modelo mundial de conservación de recursos naturales y de manejo de los mismos y de integración de los recursos naturales y el medio ambiente a la economía. Ellos han hecho una buena servicio. Hablaba con un amigo, tico, como le dicen a ellos los costarricenses. En Costa Rica, cuando uno va hasta por la carretera, ve muchos monitos, arañas. Y él me decía, yo, mira cuánto, dice, mira, aquí es mejor que te agarren con droga y no con una especie desaprotegida, porque la ley es muy severa. Nosotros, dentro de nuestro sistema legislativo, porque muchas veces nos enfocamos en la Ley General de Medio Ambiente, en las sanciones de medio ambiente, pero también tenemos que auxiliarnos de nuestro cuerpo, de nuestro marco jurídico y de las leyes también que podrían fortalecer la lucha contra los infractores ambientales. Y ahí tenemos la ley de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que en su artículo 2 tipifica, creo que en el numeral 26, el delito ambiental. Es decir, si una persona se lucra y ha hecho fortuna destruyendo las cuencas, degradando los bosques, y eso se puede determinar, aquí tenemos que comenzar a aplicar la ley a ese nivel de severidad como si fuera droga, porque ese es más criminal, no sé, habría que equiparar quién es más criminal, quien destruye la cuenca de un río, o el que vende 3 kilos, que vende una cosita en el barrio. El tema, y déjeme respondérselo ahí mismo, es que la droga usted la compra y la consume si usted quiere. A la tierra nadie le pide permiso y no tiene quien reclame. Ella no tiene cómo decirle, no me drague. Por eso, mi estimada, es que debe serse más severo. Claro. O sea, le estamos dando de lado y lo tenemos ahí. Totalmente. Es simplemente aplicarlo. El día que le apliquemos eso y extinción de dominio, que diga, mire carajo, usted ha lucrado, todo lo que usted tiene ha sido porque usted degradó esas cosas y se pueda demostrar, porque todo eso es demostrable. Y le quiten y den uno o dos ejemplos, ustedes verán cómo se acaba el relajo. O sea, tenemos que ser más severos, copiar de nuestros amigos, nuestros hermanos costarricenses, porque al final no tendremos país si se degradan todos los recursos naturales. Y volvemos al tema inicial, tenemos que ver el sistema isla y la presión demográfica que tenemos. Eso no tiende a mejorar, eso tiende a empeorar de no tomar los correctivos del hogar. Entonces tenemos que, por demás, ser más severos. Es más, llegamos a plantear entre las discusiones sobre el Pacto Verde una vez, que debería crearse una dirección de inteligencia ambiental. Es una propuesta nuestra, de que debería dársele un seguimiento tan riguroso como si fuese narcotráfico, como si fuese cualquier otro tipo de infracción, porque esta es, yo diríamos, este es nuestro gran problema, aunque muchas veces se sale de las discusiones del día a día, ahora con las discusiones políticas y todo esto, ahora el tema electoral, pero el tema ambiental es vital y un tema hasta de supervivencia como nación. Sí. Claro que sí. Dándole respuesta a tu pregunta, quiero hacer el símil y utilizar una película que se llama No mires arriba. No sé si la pudieron ver, de Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, Meryl Streep. Cuando tú te refieres sobre el tema de que qué pasa con los temas de medio ambiente en la República Dominicana, es una película que puede reflejar bastante bien lo que sucede. Y para hacer una síntesis brevemente, eso es unos científicos que identifican un asteroide que es inminente, que va a impactar con la Tierra. Entonces ellos salen a hacer un media tour en toda la prensa. Alertar al mundo. Alentar al mundo de que se preparen, que esto es inminente, que todos los cálculos indican que el mundo, ese asteroide va a chocar con el mundo. Bueno, mediáticamente pasa que la gente le dio de lado al tema, pensaban que eran unos locos. Se burlaron. Se burlaron y cada vez más era inminente de que era así. Y de hecho había hasta un lobby contrario que decía, no, mira arriba, o sea, no le haga caso a lo que dicen esa gente. Y realmente con los temas de medio ambiente, yo siento que a veces suceden cosas de esa naturaleza en la República Dominicana. ¿Por qué? Principalmente con los amigos de los medios de comunicación. Y ahí llama la atención, porque muchas veces no se le da participación a discutir ese tema de manera profunda. Se hacen enunciados de manera genérica, pero no se le da ese énfasis
porque quizás no es un tema que es de alto interés, sino es que vienen unos temas virales, por ejemplo, cuando se hacen esas denuncias que se hacen virales, pero hay cientos de denuncias diarias que la hacen los ciudadanos, que no se replican ni se convierten en tendencia. Y yo creo que ahí, para buscar un poco más qué debemos hacer, bueno, hay una cultura medioambiental que tenemos que propiciar, porque no solamente el sector ambiental son los que deben velar por el medio ambiente, porque a veces se circunscribe a que es el sector que es el trabajo de ese grupo. No, no, no. El medio ambiente es la casa grande, es la casa de todos. Entonces todos nosotros debemos propiciar defensa del medio ambiente. Y de hecho hubo una ley que se promulgó en los gobiernos del PLD, que fue la 94-20, que es la Ley de Educación y Comunicación Ambiental, que manda a implementar materias de educación ambiental en educación inicial, media y en todos los niveles de educación. Sin embargo, acá, a prácticamente 4 años de gestión de este gobierno no se ha podido llevar a cabo la implementación de esta ley. Y las cosas tienen que ser de manera, en los temas de medio ambiente, lo lastimoso de los temas de medio ambiente es que el impacto del medio ambiente es a un largo plazo. Cuando tú empiezas a extraer arena de un río, tú no ves la degradación del río en 1 año, en 2 años. Tú tienes que esperar 10, 15, 20 años para entonces empezarte a dar cuenta que el caudal del río está empezando a reducirse. Y por eso la gente que estamos acostumbrados a la parte de inmediatez, a veces la gente piensa que ese impacto no es tan severo. Ah, bueno, pero yo estoy sacando arena y el río por ahí sigue corriendo agua, no pasa nada. Entonces ese es el tema sobre la creación de una cultura medioambiental que debemos fomentar aquí en la República Dominicana para que todos, absolutamente todos, hablemos el mismo idioma y entendamos sobre todo cuáles son las consecuencias de la degradación ambiental. El panel está muy bueno, sí, la verdad. así es. Tenemos tres exquisiteces. Así es. Partiendo de ahí, y es parte también lo que hoy mencionas, parte de lo que mencionábamos al principio del espacio, o sea, cómo primero hacerle entender a la población que es un tema que quizá puede resultar, comparado con los otros problemas que puede enfrentar un ciudadano en el día a día, imperceptible, y ahí en el marco de eso va a mi pregunta. ¿Cuál sería la hoja de ruta? ¿Cómo nosotros, tanto como políticos, como medios de comunicación y como sociedad en sentido general, podemos fomentar la creación de esa cultura medioambiental, pero también la correcta comprensión de lo que significa el cambio climático para países como el nuestro, que tienen un alto nivel de vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático, y cómo también podemos hacerle comprender a la sociedad lo que manifiesta David Wallace en El Planeta Inhóspito, que a una generación pudo provocar lo que nosotros estamos viviendo y que a una generación le tocará revertirlo, que es a la nuestra. ¿Cómo podemos lograr eso desde la apreciación de cada uno de ustedes? Y me toca a mí de nuevo. Claro. El que tome la palabra Yo es de él. quisiera pedirle a ustedes, comunicadores, y al pueblo dominicano, que piensen bien, porque estamos en una época electoral, hay que votar y hay que elegir Sí, claro. un presidente, y nosotros tenemos historias recientes de conocimiento de lo que ha pasado en el país. Por ejemplo, Leonel Fernández, que aspira de nuevo a ser presidente de la República, cuando fue presidente dejó una impronta demostrable sobre soluciones ambientales en la República Dominicana. Por ejemplo, la Ley General Ambiental fue formulada, promovida y aprobada en el gobierno de Leonel Fernández. La Ley 6400, la Ley de Biodiversidad, la Ley de Seguridad en Biotecnología. Señores, en el gobierno de Leonel Fernández se estableció el Plan Nacional Quisqueya Verde. Ese plan cambió la cobertura boscosa de este país en más de un 40%. Estábamos en 27% en el 1996 y en el 2012 ya estábamos en 39%. Dijo David hace un rato que andamos por el 44% si le sumamos los cafetales y los cafetales dominicanos. Es decir, eso ocurrió en un momento o en varios momentos de la República Dominicana, pero no está pasando ahora. Entonces, ustedes, los medios de comunicación, harían un gran aporte a la sociedad dominicana si insistieran en el tema que estableció Alfonso, la educación dominicana.
¿Dónde está la educación ambiental en las escuelas dominicanas? Porque es ahí, ¿Existe hay que algo en el sentar currículum? bases desde el hogar y las escuelas para que los adultos puedan respetar entonces el medio ambiente. Hay que involucrar, incorporar la dimensión ambiental en todos los planes de desarrollo del país, desde el nivel nacional hasta la última institución pública y privada. Es decir, esto no puede continuar así, estableciendo soluciones improvisadas que no consideran, que no incorporan la dimensión ambiental en la planificación de los proyectos, programas, planes que se hacen. Por ejemplo, los ayuntamientos de la República Dominicana están autorizados a tener en su interior la llamada UGAN, una instancia de trabajo para el medio ambiente en los ayuntamientos. ¿Qué hacen? No hacen nada. Pero los ayuntamientos tienen una capacidad extraordinaria para apoyar el cuidado ambiental, porque tienen alcaldes pedáneos distribuidos en toda la geografía nacional. Hay más de 4.000 alcaldes pedáneos que se pueden sumar al cuidado ambiental, que miran lo que está pasando en cada lugar y podrían denunciar y ponerle coto a los incendios forestales, a la depredación de los ríos y a todos los daños a los ecosistemas y a la biodiversidad. Son demasiadas cosas que hay que hacer y por eso los ciudadanos y los comunicadores tienen que decirle a los gobiernos y a las autoridades que apliquen la ley, que respeten la ley, porque en la ley está previsto lo que hay que hacer aquí para resolver esos problemas. Sí, David. Yo pienso que algo que decía Alfonso sobre el llamado sector ambiental, yo creo que lo primero, aquí hay un problema conceptual de fondo. Creo que al final, estoy muy de acuerdo con él, hay que desectorizar al sector ambiental. El sector ambiental debe ser transversalizado y debe estar la dimensión ambiental, como decía el colega Paino, debe estar incorporada en cada aspecto de la vida nacional, sobre todo en los temas económicos. Por ejemplo, nosotros habíamos propuesto en un artículo que escribimos hace un tiempo sobre el trabajar el sistema de cuentas ambientales y económicas integradas. La economía no puede seguir, y más nosotros con la situación que hemos hablado reiteradamente en este panel, nosotros no podemos seguir sujetos en la medición de las magnitudes económicas, de las variables económicas, de los indicadores, sujetos al plano de la economía monetaria. Ya nosotros tenemos que ir incorporando en nuestro sistema de cuentas nacionales cuentas que midan magnitudes biofísicas. Es decir, nosotros tenemos que saber, desde el punto de vista de la depreciación, al igual como se deprecian los activos, del capital natural, los flujos. Ya hay países que están trabajando, países de OCDE, a través del mismo Eurostat, que es la unidad de estadística de la Unión Europea, y algunos países, vuelvo a traer de Latinoamérica, Costa Rica, están trabajando el tema de la contabilidad de flujos de materiales. Ahí tú mides flujos de materiales y energía. Nada de dinero, sino tú podrías tener, por ejemplo, un crecimiento económico por un sector porque hiciste una exportación de oro, vamos a suponer. Pero tú también tienes que medir en términos de reserva qué nos queda y qué eso significa en términos de pasivos ambientales y todo eso. Y todo eso tú tienes que incorporarlo en la contabilidad. Que lo interrumpa ahí, David. Claro, es decir, ¿qué pasivo le dejó, aunque sea desde el punto de vista económico, qué nos va a presentar como país remediar ese pasivo, verdad? Y lo que significa en el futuro en términos de la afectación de los recursos. Pero vuelvo al punto de que no basta con registrar en nuestras cuentas nacionales los flujos económicos desde el punto de vista monetario. Tenemos que ya ir a la magnitud, a otras magnitudes biofísicas, tomar la materialidad. Esto es cuenta de bosque, cuenta de recursos naturales, en unidades físicas. Porque ahí es que nos damos cuenta, tanto ya se está hablando incluso de balanza comercial física. O sea, lo que significa la balanza comercial es lo que exportamos y lo que importamos. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto traemos de materialidad, de recursos de otros países y cuánto sale de aquí? Esos son cálculos, ya que son metodologías existentes, todo un tema de ponerse de acuerdo. Y finalmente,
para concluir, creo mucho en que todos debemos apoyar estas cosas. Y creo que es una discusión a fondo que tenemos que entender, porque, y ahora que estoy con mis colegas que pertenecen a partidos políticos, el cambiar el sistema de contabilidad es un tema desde el punto de vista, tiene sus complejidades técnicas, pero ahí no es que está el problema. Sería la discusión de cómo me van a medir. Este gobierno que siga, o el que venga, si es diferente, va a tener que, diríamos, entrar en un diálogo con los demás partidos del sistema político. Es decir, señora, a partir de ahora el PIB se va a medir en una parte monetaria y en otra parte biofísica. Y ahí es que hay que sincerarse y ponerse serio. Porque todo el mundo tiene que saber que cambió el patrón de medida para que entonces pueda, diríamos, hablar todo el mundo el mismo lenguaje y no pueda utilizarse de uno u otro bando como forma, diríamos, de sacarle provecho político. Yo creo que ahí tenemos que deponer un poco esa parte y decir, tenemos que cambiar nuestro sistema de medición de nuestra economía. Excelente. Yo pienso que, dándole respuesta a esa pregunta, que es muy interesante, yo pienso que hay acciones y hay intenciones que en ocasiones se han llevado a cabo, y como me referí inicialmente, por ejemplo, ese diálogo por la reforma que en un momento dado, pues había un interés genuino de todos los sectores ahí participantes por sacar un documento y políticas públicas efectivas. ¿Qué pasa? Al gobierno sacar, por ejemplo, lo del juego o de la ecuación a los partidos de oposición, ¿qué es lo que hace? ¿Con qué respaldo contaría el gobierno a futuro de esas acciones? En un momento dado, por ejemplo, el mismo Pacto por el Agua, que fue un pacto que se firmó a 15 años, donde implica una inversión de más de 8.500 millones de dólares. Había muchas oportunidades de mejora que nosotros como partido señalamos en ese sentido, e inclusive la misma universidad INTEC, que se le hizo una consulta, bueno, se le hizo consulta a todas las universidades, ellos señalaban algo muy importante que nosotros entendíamos que también debía ser considerado en este pacto. Yo solamente para citarles un ejemplo. De los 8.500 millones, para traer primero un dato importante, en la parte de la captación de agua, del 100% de agua que se capta, el 80% se destina al sector agrícola. Y de ese 80%, el 80% se pierde por usos y sistemas ineficientes en el uso de esa agua. Y uno de los elementos que nosotros destacábamos como una oportunidad de mejora en ese pacto por el agua era que había que destinar recursos para hacer mucho más eficiente la gestión del agua. Es decir, que ese 80% de agua que se está botando, tenemos que buscar herramientas tecnológicas para nosotros recuperar o al menos apostar a una disminución de ese porcentaje. ¿Qué pasa? Lo que hablamos, esa gestión eficiente del agua o ahorro de agua, en ese sentido, en el plan solamente involucraba un 1% de esos 8.500 millones. Entonces nosotros entendíamos que había que aumentar aún más esa inversión, que no solamente fueran obras de infraestructura, que también son importantes, pero ya de lo que nosotros estamos captando tenemos que buscar un uso más óptimo. Entonces son elementos que si el gobierno no obtempera o no le da apertura a que se identifiquen estas acciones y se lleven a cabo, bueno, pues tú estás teniendo un gobierno, no está teniendo un respaldo general en los temas de medio ambiente. Y realmente los temas de medio ambiente, como mis colegas han hablado, es un tema totalmente transversal que debe ser un tema que todos lo veamos, pero identifiquemos, porque a veces la gente piensa que los temas de medio ambiente tienen un impacto, una carga económica para las empresas, por ejemplo, y no es así. Ahí vemos que el tema de ahí viene la sostenibilidad, que la sostenibilidad no es solamente un tema económico y social, sino que también ambiental. Y hay muchas empresas a nivel mundial que han podido y han demostrado resultados positivos en términos económicos, de que tú puedes ser una empresa con responsabilidad social, con responsabilidad ambiental, pero también ser una empresa totalmente en números azules, es decir, eficiente en el uso de todas estas políticas. Miren, yo quisiera, para la parte final, porque no puedo dejar pasar este tema, aprovechando el día y aprovechando el editorial del Listín Diario del día de hoy, que los invito a que lo lean, la página 10 o lo busquen en las plataformas.
El día de hoy el director del Listín Diario hace un llamado a un pacto por la protección de los animales de la República Dominicana. Y eso, dentro del medio ambiente, están los animales. A mí me gustaría saber cuál es su opinión en la República Dominicana, porque no es solamente el animal doméstico, el perro y el gato, está también la abeja. Aquí en República Dominicana no hay una cultura de la protección de la abeja, sobre todo sabiendo que la ciencia ha dicho que es el animal más importante del planeta y que sin él nosotros nos extinguiríamos en un periodo de 10 años. ¿Y qué ustedes entienden que se necesita en República Dominicana para tocar dentro del medio ambiente el tema de los animales? Usted me deja agregarle algo como la última Claro. pregunta ya. Como país no inició algo ahorita con el tema de nombrar algunos espacios, quizá que nos validen políticas o quizá acciones que, sobre todo la gestión actual del medio ambiente, que ustedes entiendan que han podido fracasar. Es decir, que nos la incluyan ahí en ese pasito. Bueno, el Listín Diario editorializa sobre ese tema hoy, ¿cierto? Como lo ha hecho anteriormente. Por ejemplo, yo conozco un editorial del Listín Diario que habla del cártel medioambiental de la República Dominicana, reciente también, debido a que a eso es que se han dedicado muchos funcionarios del gobierno a interiorizar los recursos naturales para su propio beneficio. Y pues ese es un tema que hay que señalarlo con claridad. El cártel ambiental está destruyendo la República Dominicana, está destruyendo los cauces de los ríos, está destruyendo los bosques, no le está poniendo atención a los verdaderos intereses nacionales que están cimentados en la base natural de recursos naturales. Es decir, no hay una defensa clara del patrimonio natural de la República Dominicana, y eso se revela en todas las políticas, incluyendo, y las no políticas, porque por ejemplo lo que ha señalado usted en este momento, en el sentido de, usted mencionó las abejas, pero las abejas son una parte importante de la biodiversidad que poliniza, ¿verdad? Y produce miel y hace una función natural sumamente importante para todos los seres vivientes. Pero aquí no hay políticas para el uso de los pesticidas. Aquí se deja utilizar insecticidas, fungicidas, acaricidas, en avionetas, incluso cerca de zonas pobladas. Ha habido casos recientes de intoxicación de niños en las escuelas por el descuido que tiene el Estado Dominicano en la administración de las políticas ambientales y el irrespeto al rango constitucional que tiene ya el medio ambiente, porque en la Constitución de 2010 los dominicanos adquirimos el derecho, cada dominicano, cada individuo tiene el derecho de reclamar que el medio ambiente es propiedad de todos, no de nadie en particular. Siempre se ha dicho que una civilización, país, demuestra su humanidad, cómo trata a sus animales. Los japoneses le incluyen a esto los cementerios. Vaya a un cementerio y vaya a ver cómo tratan a sus muertos. Pero en el caso específico de los animales, se han dado algunos pasos que yo considero importantes. Recuerdo que en la zona colonial tenían los famosos, estos coches con caballos en muy mal estado. Cuando un turista ve eso, sobre todo personas que vienen de países desarrollados, donde se entiende los derechos, diríamos, de los animales, y veían eso, eso generaba una muy mala imagen. Vi con incluso aplaudimos el hecho de que se haya cambiado por coches eléctricos. Esas son medidas pequeñas, pero son significativas. Son cosas de esa naturaleza que debemos ir pensando. Ser más severos con los maltratadores de animales. Hemos visto en las redes videos que, bueno, ni voy a mencionar, porque la verdad que como un ser humano es capaz de hacerle un daño a un animalito inocente, ser severo ahí también. Es decir, el que hace eso también de ahí se pasa al otro nivel. O sea, el que maltrata un animal y lo arrastra y hace lo que hemos visto, es capaz de hacérselo a una persona también. Es decir, por ahí comienza nuestra sensibilidad. Tenemos que trabajar con el tema de los pesticidas por nuestras abejas. Hay que ver desde qué punto de vista, de cómo podríamos nosotros abordar
y ser quizás más severo. El uso de las tecnologías es importante. Bueno, lo dejamos ahí para darle paso a Alfonso. Por tema de tiempo. Quiero bueno, totalmente de acuerdo. Tiene 30, seguro. Sí. Bueno. Quería concentrarme más, aprovechar, obviamente me adhiero a lo que mis colegas acaban de decir, pero quería resaltar algunos datos rápidamente en esos 30 segundos sobre la política pública que yo considero que el gobierno ha implementado y ha sido un fracaso. Por ejemplo, el gobierno dice que 24.2 millones son los árboles que ellos han reforestado, que hacen un promedio de 5.7 millones anuales. Cuando vemos la realidad en gobiernos pasados sobre lo que ha pasado con los temas de los árboles, vemos aquí que en promedio en los últimos 8 años del gobierno, por ejemplo, en el caso del PLD, se han establecido 10 millones de árboles de manera anual. Este gobierno ha reducido a 5.7 esa política pública, lo cual entendemos que es un fracaso. Otra, rápidamente, por ejemplo, el gobierno indica, o Luis Abinader indicó que 1.417 incendios han ocurrido, incendios forestales, 1.417, lo cual supone un incremento de 3.6 veces más que años anteriores. Si vemos lo que es la ocurrencia de incendios, que el 90% son a causa de humanos, podemos entender que esto ha sido una falta de autoridad del gobierno, el permitir que en las áreas protegidas se desarrollen más incendios forestales. Y así hay un sinnúmero de acciones y políticas públicas que este gobierno ha llevado a cabo. Por ejemplo, la resolución que prohíbe la utilización de plástico de un solo uso y foam en los cuerpos de agua, que es la resolución 2423, que eso no se está llevando a cabo, por ejemplo, en Isla Saona. No hay ningún tipo de política pública que se puedan señalar, letrero, orientación en ese sentido. Y son de las cosas que nosotros podemos identificar como oportunidades de mejoras en ese sentido. Gracias, Alfonso. Señores, Gracias a usted. agradecerle tanto a Paino Abreu, a David Arias, a Alfonso Ureña, a pesar del tema de partidos, 3 especialistas de la materia de medio ambiente, y comenzar a despertar. Todavía la gente no despierta con el tema del medio ambiente. Y ya de inmediatamente para otra ocasión pedirle y comprometerlo. Darle las gracias a todos ustedes que estuvieron viéndonos a través de este RNN Canal 27. Nos Mañana vemos tempranito. 6 de la mañana. A primera hora. Bye, bye.